¿Ya vieron quiénes son las empresas? Vamos descubriendo que son empresas ligadas a los hijos de López, de los amigos de López Obrador. Vean el caso de Almícar Olán, este amigo que creo que hasta pariente es, porque ¿se acuerdan la prima de Andrés Manuel, Felipa Obrador? Sí. O sea, Olán, que creo que fueron 2.500 millones de pesos en cuestiones de Pemex, los contratos. Bueno, Almícar Olán, que se ostenta como el titular de la empresa Romedic, yo le digo Robomedic, en 3 días le dieron un contrato por 304 millones para distribuir medicamentos, y resulta que uno va a la dirección de La Razón Social y es una tienda de cerámica y distribuidora tengo las imágenes, hicimos todo, yo hice la investigación, ya presenté las denuncias. María Elena, es un lujo tenerte aquí. Gracias. Tenemos 80% de las compras públicas se hacen por adjudicación directa. ¿Cómo es posible? Es 80% de violaciones de la ley. No, bueno, y además encima de las adjudicaciones, porque eso es ilegal. Hay muchas ya denuncias presentadas al respecto, pero lo peor es que la información clasificada. O sea, no solamente, no puedes, el presidente dijo que no vamos a conocer los contratos, que ese es ahorita, yo también traigo amparo sobre eso, porque si uno le hace la solicitud de información a la Sedena, porque acuérdense que ya la Sedena es el mil usos, ¿no? Sí, claro, bueno. O sea, es el mil usos, hace de todo la Secretaría de la Defensa Nacional, pero a ellos les están encargando las obras. Bueno, también a la Secretaría de Marina. Pero contra lo que dice la Constitución establece con claridad cuáles son las obligaciones y facultades de las Fuerzas Armadas. Entre ellas no está construir vivienda, ni trenes, ni limpiar carreteras. Francisco, yo te diría, es lo de menos. El problema es que si el ejecutor es el Ejército o es la Marina, pues lo único que pedimos es que sean transparentes, ¿no? Que se transparenten. No, pero es que es ilegal. No lo pueden hacer. Independientemente. Lo hacen, ok, pero ya entiendo. Independientemente de eso, yo te diría, pero además tenemos todos derecho a saber, y los diputados que aprueban el presupuesto y lo aprueban renglón por renglón, rubro por rubro, tienen derecho a saber si es que se aplicó de esa manera. ¿Y la Auditoría Superior de la Federación qué hace, en este caso, del 80% de las compras que no son... ¿En qué trabaja? Está entregado. La Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, se le entregó, es al gobierno de la 4T, se volvió el auditor carnal. Digo, yo les quiero, más adelante, si hay la oportunidad, lo que está sucediendo ahorita en la Auditoría Superior de la Federación, con Claudia Sheinbaum, ¿cómo están cuidando a Claudia Sheinbaum y a Clara Brugada? Pero no me quiero desviar del tema. O sea, regresando a esto, el presidente emitió decretos para decir que toda esta información de estos proyectos prioritarios o de sus caprichos iba a ser información clasificada. Ahora, por eso, vean todo el ataque contra el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos, del cual yo fui comisionada. El ataque contra el INAI. El INAI es en virtud porque el INAI está ordenando abrir ellos información. Dan transparencia y abren la información. Obligan, cuando se inconforma, para así resumirlo, yo, ciudadano, voy y hago una solicitud de información a la Sedena, Hacienda, a cualquier de entidad. ¿Por qué costaron 3 veces que más me da, o no, el Tren Maya que me den las expresiones documentales de Dos Bocas, de todos los ¿Te la pueden dar? A fuerza. A ver, la ley de transparencia es muy clara. Yo hago una solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado de la ley, que puede ser quien detente la información, como Sedena o Hacienda o en fin. El que quieras. El que quieras. Dos Bocas, todos estos son sujetos obligados. Y entonces yo le hago la solicitud. Si la Sedena me niega la información, me la clasifica y me dice no te la entrego porque está clasificada, acto seguido, cuando me responde, ahí mismo en la plataforma hago una queja y le digo al INAI, oye INAI, fíjate que la Sedena me clasificó la información de estos contratos, así es que resuelve. Y lo que hace el INAI es que acepta esta queja,
hace la investigación y prepara un proyecto de resolución. Y cuando se vota en el pleno de los comisionados, se le ordenan a la Sedena y le dicen, entrégale la información a la persona que lo haya solicitado. Y entonces, ¿qué hizo? Pues la Sedena, el presidente se da cuenta que el INAI está ordenando que entreguen esa información que ellos habían clasificado. Y entonces, acuérdense lo que sucedió, que fue terrible el año pasado, que manda a otro chalán que se llama Adán Augusto López, lo manda al Senado, porque el Senado es quien nombra a los comisionados del INAI, y le dice, como ya se están venciendo los periodos de estos comisionados, ya no nombres. Acuérdense que el Senado tiene la mayoría, el Senado tiene la Morena y sus... para que no pueda deliberar. Exacto, y sus aliados tienen la mayoría y no puedan elegir a los comisionados, y el INAI el año pasado estuvo 8 meses paralizado sin poder resolver. ¿Por qué? Porque el pleno lo integran 7 comisionados. Para que haya quórum mínimo legal se requieren 5 comisionados. Y el momento que había 4. Había 4. Entonces se les acumularon los asuntos, se paralizó en estas funciones, es la función se más acumularon importante. 7,000 asuntos pendientes. 8,000. Sí, exacto. Y entonces, yo interpuse amparos, puntos de acuerdo, pero afortunadamente la Suprema Corte, ante un recurso legal que presentó el INAI, la segunda sala de la Suprema Corte resolvió que podían ellos, con 4 comisionados, resolver los asuntos. Ahorita están con 4 comisionados, están incompletos, pero por una instrucción de la Corte, la resolución de una Corte, entonces... Sí, ya pueden funcionar, aunque están incompletos. Están incompletos, pero y gracias a la Corte... le toca una carga de trabajo enorme a cada uno de los 4, porque deberían ser 7. Exacto. Pero les digo una cosa, entonces, como la Corte ordenó, fíjese, como todo esto círculo se va cerrando, como la Suprema Corte le ordena, o sea, le da la oportunidad al INAI de que puedan trabajar con 4 comisionados, acto seguido el presidente se dedica a atacar a la Suprema Corte. Entonces, el presidente, como la Corte resolvió a favor del INAI y sobre todo a favor de los ciudadanos, para que pudiera nuestro derecho de acceso, derecho humano, derecho de acceso a la información pública, pudiera ser una realidad, porque es que el presidente ha torpedeado al INAI, no hay día que no lo haga. Sí. Bueno, al INAI y al INE y al TRIFE. Acuérdate. Sí, claro que me acuerdo perfecto. ¿Cómo me atacó a mí? Y a la López Suprema Obrador? Corte de Justicia y a ti, etcétera, etcétera. Todo lo que sea transparencia. Le da urticaria a López Obrador. Cuando yo fui consejera de transparencia, Carlos, recordemos cómo me atacó de 2003 a 2000, bueno, ese fue en el 2006, pero hasta me ordenó mi destitución, nada más que se la gané en la Suprema Corte. ¿Cómo puede decir el presidente que él tiene que cuidar que se respete su investidura, cuando él mancha su investidura con un desaseo total, una desvergüenza total, un cinismo total, y le tiene absolutamente todo sin cuidado? Digo, en la historia de nuestro país hemos tenido cínicos, pero nunca uno de estas dimensiones. De verdad, es de llamar la atención cómo el proceso de destrucción, de desprecio por nuestras instituciones, que nos ha costado tanto trabajo construir. Ha sido muy difícil. Mira, Francisco, tenemos una evidencia dramática, y yo diría lo más ilustrativa posible. 80% de los contratos por adjudicación directa, en lugar, como dices tú, independientemente de que es ilegal, sí, ¿no? Bueno, pero independientemente de eso, tenemos el hecho de que así sucede y sigue sucediendo. Pero dice el presidente que no somos iguales. Y tiene toda la razón, son 1000 veces peores. ¿Por qué? A ver, ¿cuándo había pasado eso en el sexenio? Es que la pregunta uno es esa, ¿por qué el 80% no se licitó? Sí. O sea, esa es pero como una gran pregunta, ¿no? Pero la segunda pregunta, ¿por qué nunca hubo consecuencias? Exacto. O sea, no se licitó, bueno, pero hubo consecuencias. ¿A quién? Sí, pero tendría que haber habido consecuencias desde
el primer año. Claro. Y la Auditoría Superior de la Federación tendría que haber denunciado ruidosamente el asunto de que no se estaban adjudicando por licitación en lugar de por adjudicación directa. Sí, la ley de adquisiciones permite ciertos porcentajes que se pueden adjudicarse de manera directa. Así es. Pero aquí lo que hicieron es hacerlo regla, por excepción. Por excepción. Y ahora lo que hicieron es, todo es por... pero ya vieron quiénes son las empresas. Vamos descubriendo que son empresas ligadas a los hijos de López, de los amigos de López Obrador. Vean el caso de Almícar Olán, este amigo que creo que hasta pariente es, porque ¿se acuerdan la prima de Andrés Manuel, Felipa Obrador? Sí. O sea, Olán, que creo que fueron 2.500 millones de pesos en cuestiones de Pemex, los contratos. Bueno, Almícar Olán, que se ostenta como el titular de la empresa Romedic, yo le digo Robomedic, en 3 días le dieron un contrato por 304 millones para distribuir medicamentos, y resulta que uno va a la dirección de La Razón Social y es una tienda de cerámica y distribuidora tengo las imágenes, hicimos todo, yo hice la investigación, ya presenté las denuncias también. Y entonces, pero a ver, dime una cosa, tú que estás tan informada. Que no lo puedo creer. Los segundos pisos, toda la contabilidad, el financiamiento de los segundos pisos también se reservó. Y hasta donde yo me acuerdo, pues, sácame del error. Se vence el 2024 la reserva. No, ya esa información, pues esa fue mi batalla. O sea, el enfrentamiento más fuerte que tuve con López Obrador y Claudia Sheinbaum, porque fue Claudia Sheinbaum. Claro, ella fue la responsable. No, es que podemos dar este breve por favor, introducción. Porque en aquel momento el secretario de Obras Públicas durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador era César Buenrostro, que en paz descanse. Él era el secretario, no me voy a equivocar, pero sí era César Buenrostro, el secretario de Obras Públicas. Él se negó a hacer los segundos pisos. Entonces, ¿qué sucedió? Se los encarga a la secretaria de Medio Ambiente, que era Claudia Sheinbaum. Y entonces ella, para ocultar la información y manejar todo de manera discrecional, crearon un fideicomiso, el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, conocido por sus siglas como el FIMEVIC. Bien, les voy a decir una cosa. Acuérdense cuántos dimos la batalla por abrir esa información, sí, porque involucrado también el encargado de la construcción, el esposo de la actual ministra, la plagiaria, de Yasmín Esquivel, el ingeniero Riobó. Fíjese cómo todo, Andrés Manuel. O sea, el esposo de la ministra, de Yasmín Esquivel. Y del título. Otro de título espurio. Pero lo que hizo